Buenos días a toda esa gran familia de CCA, Centro Cristiano Apostólico Oeste, y a todos los que nos oyen por este medio. Hoy es 7 de junio del 2021. Quisiera compartir unas breves líneas con usted sobre ese requisito de Dios llamado la fidelidad. En el libro de Lucas 10 al 12 dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Primera de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Después de haber leído estas dos citas, hay una claridad con relación al llamado, ya que todo cristiano tiene un llamado de Dios para su vida. Debemos también saber que hay un tiempo entre el llamado y la separación. La separación de Dios viene cuando el Espíritu Santo nos prepara para la obra. Es más, es el Espíritu Santo mismo quien interviene para que el liderazgo reconocido, el que Dios ha puesto en autoridad, oiga de él y confirme la obra mediante la imposición de las manos. Dios usa este tiempo de preparación para que demostremos nuestra fidelidad en la obra de otros. Debemos servir fielmente mientras Dios nos prepara para el ministerio. Así como se tiene que pagar el precio de la cruz antes de poder ver la gloria de la resurrección, es la fidelidad en el presente lo que nos introducirá al ministerio. Solo cuando Jesús le halle fiel, le separará y le ungirá con su poder para el ministerio al que le llamó. La base del ministerio es la fidelidad y no los talentos ni la habilidad que usted tenga ante Dios. El carácter es mucho más importante que la capacidad. Esta, así como las habilidades, puede enseñarse, pero el carácter demostrado por la fidelidad es evidencia del fruto de Dios en la vida del creyente. Cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta, evidencia ante el mundo lo que Él puede hacer a través de nosotros. Dios usó una burra, por lo tanto, puede usarme también a mí. El único requisito es estar dispuesto y obedecer a Dios. Además, cuando el fruto del Espíritu Santo se manifiesta, evidencia ante el mundo lo que Él hace en nosotros. El nivel de madurez espiritual no se mide por las manifestaciones del poder de Dios, sino por las reacciones ante los momentos de crisis. Un siervo fiel es aquel que hace lo que se le pide, pese al precio o al sacrificio. Hay muchas personas que poseen múltiples talentos, pero son muy pocas las verdaderamente fieles. Casi siempre los que son hábiles y tienen talentos y capacidades se aman a sí mismos. Pablo dice que el conocimiento envanece. Primera de Corintios 8:1. El que solo tiene talentos ama su ministerio, mas el que es fiel ama a su maestro, a su pastor, a su líder y al ministerio al que se somete. Al Señor le interesa más tu madurez que tu ministerio. Ministrar nunca produce madurez, pero la madurez siempre produce ministerio. Dios está comprometido con los que son maduros. La persona que se lance al ministerio antes de pagar el precio de la preparación y demostrar fidelidad siempre causará mucho daño. La inmadurez destruye el ministerio. La madurez edifica al ministerio. Las personas maduras están dispuestas a dejar el llamamiento, sus planes, la agenda, cuando los planes o el tiempo de Dios son diferentes.
y lo hacen porque confían en Dios y en su fidelidad, sabiendo que fiel es el que ha prometido. Hebreos 11:11. Sé fiel o Dios cancelará la bendición. Cuando hacemos las cosas sin orden o antes de tiempo, cancelamos la bendición de Dios respecto a nuestro llamamiento. Moisés tenía una carga por su pueblo y viendo la aflicción y la necesidad de ellos, se lanzó a cumplir el llamamiento que llevaba en su corazón. Mató al egipcio que maltrataba a uno de los suyos, pero todavía no había llegado la hora de la separación. La separación y la unción del Señor para liberar al pueblo de Israel del cautiverio no reposaba sobre él todavía. Ante el Señor no había llegado su hora de separación, por lo cual aún su propio pueblo no reconoció su esfuerzo y Moisés tuvo que huir y pasar 40 años de preparación bajo la autoridad de su suegro Jetro. Moisés fue probado en cuanto a su madurez. Jetro fue el instrumento que Dios usó para probarlo en las áreas de la fidelidad y la madurez. Todo ministerio requiere responsabilidad ante una autoridad. Toda autoridad se somete ante el consenso autoritativo. El mismo Jesucristo se sometió a la autoridad del Padre Celestial. Así pues, cuando Jehová lo llamó para separarlo, diciendo: ven, por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Éxodo 3:10. Lo primero que hizo Moisés fue ir a su suegro, contarle lo que Dios le llamó a hacer y pedirle sus bendiciones. Éxodo 4:18 dice: así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Una vez que hizo las cosas correctamente, el Señor le dio la orden de salir a cumplir su llamado. Dijo entonces Jehová a Moisés: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Éxodo 4:19. También tenemos el caso del profeta Eliseo en Primera de Reyes 19:19. Vemos el llamamiento de Eliseo al ministerio. Cuando el profeta Elías pasó por donde Eliseo araba, echó sobre él su manto, es decir, lo llamó a seguirle y a prepararse para recibir el manto profético de Dios. Por 10 años Eliseo le sirvió a Elías, lo amó como un padre y amó su ministerio. En Segunda de Reyes 2, del 1 al 15, observamos que cuando llegó la hora de su separación al ministerio profético, Eliseo permaneció junto a Elías, insistiéndole que no lo dejaría. Cuando Elías le dijo a su siervo: pide lo que quieras, notemos que Eliseo no le pidió su propio ministerio, sino sus derechos como hijo primogénito, una doble porción del ministerio de Elías. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Cuando Elías fue tomado por Dios, al clamor de Eliseo fue: Padre mío, Padre mío. Fue entonces que Eliseo recogió el manto de Elías y comenzó su ministerio profético. Viéndolo unos profetas que estaban en Jericó, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero el hombre de verdad, entre comillas, fiel, ¿quién lo hallará? Proverbios 28:20 dice: el hombre de verdad, entre comillas, fiel, o el hombre fiel, tendrá muchas bendiciones. Cuando llegue la hora de la recompensa, el Señor no dirá: bien, siervo bueno y capaz, sino que dirá: bien, buen siervo y fiel. Fidelidad ante todo, delante del Señor, te ayudará a seguir adelante.
Oremos. Señor, gracias por esta mañana maravillosa, donde tú nos recuerdas que andas buscando hombres y mujeres fieles. No hombres y mujeres talentosas, sino fieles para que te sirvan. Por eso gracias por esos hombres y esas mujeres que se decidieron a servirte, siendo fieles en donde se encontraban. Gracias por cada uno de ellos. En esta mañana te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice grandemente.